Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Así se expresaba Jorge Luis Borges cuando por una parte el destino parecía favorecerlo y había sido nombrado director general de la Biblioteca Nacional de Argentina. Ahí tenía a su alcance todos los libros con los que había soñado, todos los libros que aspiraba a leer. Y sin embargo, al mismo tiempo estaba perdiendo la vista y ya no alcanzaba a distinguir las letras en las páginas. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. A los 4 años ya sabía leer y escribir. Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, afirmaría a los 71 años, diría la biblioteca de mi padre. En realidad creo no haber salido nunca de esa biblioteca. En ella se encontraba una edición de la Enciclopedia Británica, obra que lo fascinaría toda la vida. Borges se educó primero en la casa paterna, con una institutriz británica, lo cual le dio un profundo conocimiento de la lengua inglesa, con la que se sentiría cómodo toda la vida. Ya entonces escribía relatos y ensayos en español e inglés. Ingresó a una escuela pública a los 9 años, pero sus compañeros lo encontraban raro y presumido, y lo agredían con esa crueldad tan característica y habitual en los niños. La obra de Borges es importante porque el autor, Jorge Luis Borges, es lo que llaman los clásicos un palimpsesto. Ha sufrido una serie de interpretaciones y reinterpretaciones, quizá como pocos escritores. Abarca una gama de temas que estudia Borges a profundidad, que van desde preocupaciones éticas, estéticas, geográficas, fantásticas, pero yo creo que fundamentalmente es trascendental la obra de Borges por la sencillez con la que escribía el maestro. Tiene una prosa verdaderamente tersa, aún se estuviera ocupando de cosas de gran calado, de gran profundidad. Borges las trataba como si estuviera conversando, porque era además un amo del arte de la conversación. Sus conversaciones con Bioy son clásicas. Y por todo eso yo creo que es muy rescatable. Es un tipo eruditísimo, culto, que estudió a fondo muchísimas cuestiones. Entonces la obra de Borges es importantísima por todas esas razones. Las biografías de otros están llenas de acontecimientos y aventuras. La de Borges, de lecturas, de los viajes que realizó en compañía de su familia cuando era todavía muy joven. Ginebra, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid y Sevilla fueron puntos de destino y estancia antes de que un vapor lo llevara nuevamente a Buenos Aires. Ahí se llenó del fervor de Buenos Aires para usar el título de una de sus colecciones de poemas que lo marcaría durante toda la vida. Los años que he vivido en Europa son ilusorios, escribía en Arrabal, un poema de esa colección. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Esta atracción por la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, era singular. La gran urbe porteña lo seducía por un lado, pero también lo asustaba. No nos une el amor sino el espanto, escribió. Será por eso que la quiero tanto. No fueron el nacionalismo y el regionalismo de este Borges joven, sin embargo, los que impulsaron a Borges a ser leído a nivel internacional, sino fue esta imaginación cosmopolita que tendría posteriormente la que finalmente lo catapultó a las bibliotecas y a las librerías de todo el mundo. No surgió la fama de Borges de las calles de Buenos Aires ni de sus historias de gauchos en el campo, sino de narraciones fantásticas que abrevaban de lo que él había aprendido en las bibliotecas y en los laberintos. Historia Universal de la Infamia, de 1935. Historia de la Eternidad, de 1936. Ficciones, de 1944. El Aleph, de 1949. Y otras Inquisiciones, de 1952. Estos son los volúmenes de narraciones cortas y de reflexión que consolidarían a Borges como un escritor admirado en todo el mundo. Yo creo que Borges era un personaje contradictorio. Se metía de pronto en problemas cuando criticaba, por ejemplo, ciertas manifestaciones folclóricas.
Yo le escuché alguna vez que dijo que la gente aclamaba a los futbolistas y salían a tocar el bombo legüero, apoyando a los partidos, porque no sabían tocar el violín. Era un hombre de unos alcances tremendos y de una sencillez completa, ¿no? Borges es un tipo, pues más que contradictorio, Borges es un tipo de unos matices amplísimos y muy ricos. A Borges, de hecho, no le gustaba escribir novelas o ensayos largos. Si se le ocurría una historia maravillosa, que le llevaría muchas páginas narrar, prefería referirse a ella como si ya estuviera escrita y desarrollar así la trama en unas cuantas páginas. El amor de Borges por las bibliotecas y las enciclopedias, particularmente su amada 11ª edición de la Enciclopedia Británica, era el punto de partida de algunos de sus relatos. A Borges le gustaba esconderse en las páginas llenas de letras que habían nutrido su imaginación desde niño. Yo creo que la amplitud de los temas de Borges, si uno se fija en cuestiones fundamentales como en el Aleph, allí él indaga los orígenes, las referencias a una cuestión fundacional, fundamental, del arcano, y lo mismo va de eso a la narración, va a la poesía, aunque muchos críticos dicen que no es donde particularmente se distingue Borges como escritor, es un poeta bastante consumado. Y las traducciones que hace, el mundo imaginario que él recrea, porque algunos eruditos piensan que la mitad de las citas que encontramos en las obras de Borges son inventadas, pero habría que seguirle la pista a cada una de esas citas a ver si es cierto. En Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, un cuento del jardín de los senderos que se bifurcan, parte del volumen que hoy conocemos como Ficciones, Borges atribuye a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de lo que parecería ser un país o una región que nadie conocía, Uqbar. Una enciclopedia, de hecho, recoge un artículo sobre este país que ninguna otra obra menciona. Posteriormente encuentra en otra colección no ya un artículo sobre un país que no existe, sino toda una enciclopedia sobre un planeta apócrifo, Tlön. De ahí, el autor se da cuenta de que hay un grupo de intelectuales, Orbis Tertius, que está construyendo todo un planeta imaginario. En la Biblioteca de Babel, Borges retoma el tema de la construcción de un universo imaginario, pero lo hace a través de una biblioteca inmensa. Se cuida, sin embargo, de volverla infinita. El infinito, después de todo, es un concepto que le da terror. Borges fue un niño tímido e introvertido, pero no cambió con el paso del tiempo. Incluso cuando era ya un escritor consagrado, él prefería encerrarse a leer o a escribir. Al contrario de muchos otros autores latinoamericanos que querían transformar el mundo o comérselo a bocados. De hecho, Borges prefería observar el mundo tal cual es, o en todo caso, construir mundos fantásticos para radicar en ellos. Si bien Borges escribió en su juventud algunos poemas de elogio a la Revolución Rusa, con el paso del tiempo se hizo conservador y rechazó el peronismo populista que tanto fervor generó en la Argentina de su tiempo. Borges se refería con frecuencia al primer gobierno peronista como los años del oprobio. Es muy conocida la historia de cuando lo nombran el bibliotecario que empieza a perder la vista, que él dice grandes paradojas del cielo, ¿no? que me quita la luz justamente cuando estoy más necesitado de ella, ¿no? Y curiosamente Borges nunca lamentó su ceguera tan profundamente porque ya traía él en su imaginación, en su cabeza, tantísimos libros, ¿no? Es como decía antes, fue un estudioso, una rata de biblioteca, como se conoce, un ratón de biblioteca. Visitó la de su familia, que era una biblioteca amplísima, y donde quiera que iba, tomaba contacto con las grandes producciones. Es curioso cómo lo retrata, o así es mi interpretación personal, Humberto Eco en su libro del Nombre de la Rosa. El bibliotecario de la historia es un personaje que se llama Jorge de Burgos, y la mayoría de quienes lo han leído están de acuerdo en que está retratando la figura de Borges en este señor anciano que es un celoso defensor de los textos, sobre todo los clásicos, ¿no? Un acontecimiento lo dejó marcado. En 1945, cuando Juan Domingo Perón ganó por primera vez la presidencia de la República Argentina, Borges cuestionó severamente su gobierno, que consideró una dictadura populista.
El escritor se ganaba entonces la vida como bibliotecario en una biblioteca pública, pero el gobierno de Perón lo nombró, para humillarlo, inspector de aves de corral. Borges prefirió dejar el empleo. Años después, en 1955, Borges fue elegido director de la Biblioteca Nacional de Argentina, cargo que ocupó 18 años. También fue designado miembro de la Academia Argentina de las Letras, pero para los grupos peronistas y de izquierda nunca dejó de ser un personaje incómodo, aun cuando su fama se proyectó a nivel internacional. Borges no simpatizó con los militares que tomaron el poder en Argentina en 1976, pero tampoco cuestionó sus acciones, quizás porque se había opuesto también al caos generado por el gobierno peronista anterior. Borges bromeaba con frecuencia a propósito de esto, incluso llegó a decir que el Premio Nobel de Literatura existía para no dárselo a Borges, que esa era la razón de la existencia del premio, y se refería a los grandes literatos, un poco diciendo, así como yo, que también se les había negado, ¿no? Desde Joyce, qué sé yo, todos los grandes que no lo recibieron. Borges era un tipo en apariencia conservador, en efecto, ¿no? Y eran los tiempos en que el Cono Sur, la Argentina, Chile, Uruguay, dominado por dictaduras militares, Borges nunca tuvo una palabra de elogio, pero tampoco tuvo una palabra de crítica, entonces se le criticó mucho a él por un llevado y traído conservadurismo, y algunos dicen que pues siendo los que entregan el Premio Nobel de Literatura personajes tan correctos, entonces le negaron durante toda su vida al pobre don Jorge Luis este premio tan importante. Mucho se ha dicho que el Comité del Nobel lo rechazó una y otra vez para otorgarle el Premio Nobel de Literatura por sus ideas políticas. En particular se le cuestionó, aunque no abiertamente, por haber recibido un premio literario en Chile cuando ese país era gobernado por el general Augusto Pinochet. Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986. Han pasado 30 años de su partida. Muchos lectores todavía lo sentimos como una presencia constante, como una presencia de un enorme atractivo literario. Hay quien piensa que Borges fue humillado por los intelectuales que le negaron el Premio Nobel de Literatura por sus ideas políticas, pero yo pienso exactamente lo contrario. El Premio Nobel nunca se ha recuperado tras haber rechazado a Borges por razones que no tenían nada que ver con su calidad literaria. Ahora bien, al propio Borges esto parecía no importarle. Después de todo, él sufrió hostigamiento desde el primer momento de su vida. Estaba acostumbrado. Por eso se ocultaba en las bibliotecas y en los libros. Sabía que estos podían liberarlo y transportarlo a cualquier lugar del universo. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.